Las generaciones de derechos. ¿Qué son los derechos humanos? Son aquellos que se refieren al hombre y fundamentan en la dignidad humana. Estos derechos se reconocen universalmente como derechos inalineables y fundamentales, que todo individuo posee por el simple hecho de ser humano, independientemente de su edad, origen étnico, ubicación, idioma, religión, etnia o cualquier otra condición. El Estado argentino se compromete a vigilarlos. Derechos de la primera generación. Surgen en el siglo XXII, en el siglo XXI y se definen como derechos individuales, que engloban a los derechos civiles y políticos y sirven para proteger al individuo y de los excesos del Estado. Apoyan su base en tres valores importantísimos: la libertad, la igualdad y la propiedad privada, y aplican para todos los ciudadanos extranjeros. Libertad. Podemos ejemplificar algunos tales como la libertad de locomoción, el área de intimidad, la abolición de la esclavitud, la libertad religiosa, la libertad de expresión, etc. Igualdad. Todas las personas somos iguales ante la ley. Algunos ejemplos son: igual de derecho para todo argentino y extranjero, igualdad de admisión de empleo, no discriminación arbitraria, igualdad de oportunidades, igualdad de impuestos y cargas tributarias, etc. Propiedad privada. En nuestro país, la propiedad privada por ley es inviolable. Se prohíbe la confiscación y la requisa. Solo se puede hacer una excepción en caso de expropiación por utilidad pública, que debe ser legal e indemnizada. Nadie puede ser privado de ella. Todos los hombres tienen derecho a gozar y usar la propiedad sin que nadie se pueda adentrarse, ni siquiera el Estado, siempre y cuando no exista un delito de por medio. Los políticos tratan exclusivamente de la participación del hombre en la vida política y se basa en una fase activa y una pasiva. Estos derechos son exclusivos para ciudadanos residentes. La fase activa es el derecho al sufragio en elecciones. Este debe ser universal, secreto, obligatorio, individual e indelegable. En Argentina, a partir de los 16 años es un derecho y a partir de los 18 es una obligación. La fase pasiva es el derecho de postularse y ser elegido en elecciones, con el requisito de formar parte de un partido político. Los derechos de segunda generación surgen en el siglo XX porque se considera que el Estado debe pasar a ser un estado de bienestar y velar e intervenir por derechos que no son considerados en la primera generación. Entran aquí los derechos sociales, económicos y unos ejemplos básicos los ejemplifica nada más y nada menos que el poderoso artículo 14 bis de nuestra Constitución Nacional. Este establece vacaciones pagas, descanso, jornadas laborales, licencias, condiciones dignas, jubilación, obra social, igual salario por igual tarea, etc. Derechos de tercera generación. Surgen a finales del siglo XX y se consagran como los derechos de incidencia colectiva, ya que reconocen y protegen al hombre como un integrante de un grupo, pueblo o nación. Entre ellos podemos encontrar el derecho al ambiente sano, derechos del consumidor, derechos a la cultura y derechos de la comunidad indígena, derecho a la paz, etc. Después tenemos los derechos de cuarta generación, que surgen en el siglo XXI y son considerados de los derechos de la era digital. Engloban aquellos como el derecho al acceso al Internet, derecho a la conexión, derecho a capacitarse en TICs y derecho a la seguridad digital, entre otros. El Estado argentino y la gran mayoría de países del mundo se han comprometido a respetarlos, protegerlos, garantizarlos y promoverlos. El hecho de que estos derechos se hayan instaurado en las constituciones de países de casi todo el mundo es un logro inimaginable, pero es una realidad que no podemos negar, que si bien estos derechos han sido reconocidos, no son en la práctica diaria gozadas por todos. El real compromiso, y aún más grande que haberlos reconocidos, es el hacerlos realidad.